Hola queridos estudiantes de la Academia Orden Fuego de Thor Academy Alquimia Inmortal. Hoy seguimos la saga de videos sobre Antonin Artaud. Esta vez con el teatro y su doble, como ya hemos venido prosiguiendo. Y este bonito libro en la página 49 tiene un capítulo titulado El teatro alquímico, que es el que vamos a leer hoy. Y empieza de este modo. Entre el principio del teatro y el de la alquimia hay una misteriosa identidad de esencia, porque el teatro, como la alquimia, considerado en su origen y subterráneamente, está ligado a determinados fundamentos comunes a todas las artes y que en el ámbito espiritual e imaginario apuntan a una eficacia análoga a la que permite hacer realmente oro en el ámbito físico. Pero entre el teatro y la alquimia existe también una semejanza más elevada y que metafísicamente apunta mucho más lejos, porque tanto la alquimia como el teatro son artes virtuales, por así decirlo, que no conllevan en sí misma su finalidad ni su realidad. Allí donde la alquimia, por sus símbolos, es como el doble espiritual de una operación que solo es eficaz en el plano de la materia real, también el teatro debe ser considerado como un doble, no ya de esa realidad cotidiana y directa de la que poco a poco se ha reducido a ser la copia inerte, tan vana como edulcorada, sino de otra realidad peligrosa y arquetípica, donde los principios, como los delfines, una vez que han demostrado la cabeza, se apresuran a volver a sumergirse en la oscuridad de las aguas. Pero esa realidad no es humana, sino inhumana, y allí el hombre, con sus costumbres y su carácter, es preciso decirlo, importa poco. Y apenas si de él podría subsistir ahí la cabeza, y una especie de cabeza absolutamente despojada, maleable y orgánica, con materia formal apenas suficiente para que los principios puedan ejercer en ella sus efectos de manera sensible y acabada. Hay que subrayar, por otra parte, antes de ir más lejos, la extraña afición que todos los libros que versan sobre la materia alquímica profesan por el vocabulario teatral, como si sus autores hubieran percibido desde el origen todo lo que hay de representativo, es decir, de teatral, en la serie completa de los símbolos de los que se sirve espiritualmente la gran obra, mientras espera poder realizarse real y materialmente, y también en las desviaciones y errores de la mente mal informada en torno a esas operaciones y en la enumeración que podríamos llamar dialéctica, de todas las aberraciones, fantasías, espejismos y alucinaciones con que no pueden dejar de tropezar quienes intentan tales operaciones con medios puramente humanos. Los verdaderos alquimistas saben que el símbolo alquímico es una ilusión, así como el teatro es una ilusión, y esa constante alusión a los materiales y al principio del teatro que hallamos en casi todos los libros alquímicos debe ser entendida como la expresión de una identidad, que en los alquimistas fue extremadamente consciente, entre el plano en que se mueven los personajes, los objetos, las imágenes y en general toda la realidad virtual del teatro y el plano puramente ficticio e ilusorio en el que se mueven los símbolos de la alquimia. Tales símbolos, que indican lo que podríamos llamar los estados filosóficos de la materia, ponen ya la mente en el camino de la purificación ardiente, de la unificación y la consunción, en un sentido terriblemente simplificado y puro, de las moléculas naturales, hacia esa operación que permite a fuerza de despojamiento volver a pensar y reconstituir los sólidos siguiendo esa línea espiritual de equilibrio, donde finalmente serán convertidos en oro. No se advierte lo suficiente hasta qué punto el simbolismo material que sirve para designar ese misterioso trabajo
corresponde en la mente a un simbolismo paralelo, a una puesta en práctica de ideas y de apariencias, donde todo lo que en el teatro es teatral se designa y puede distinguirse filosóficamente. Me explicaré, y por otra parte quizá se haya advertido ya que el arquetipo de teatro al que aludimos no tiene nada que ver con la clase de teatro social o de actualidad, que cambia con las épocas y donde las ideas que animaban originalmente al teatro no son más que caricaturas de gestos, irreconocibles a fuerza de cambiar de sentido. Las ideas del teatro arquetípico y primitivo han tenido el mismo destino que las palabras que con el tiempo han dejado de producir imágenes y que, en lugar de ser un medio de expansión, ya no son más que un callejón sin salida y un cementerio para el espíritu. Quizás, antes de ir más lejos, se nos pedirá que definamos lo que entendemos por teatro arquetípico y primitivo, y con ello entraremos en el núcleo mismo del problema. Si en efecto nos planteamos el problema de los orígenes y la razón de ser o la necesidad primordial del teatro, encontramos metafísicamente la materialización, o más bien la exteriorización de una suerte de drama esencial, que contendría de una manera a la vez múltiple y única los principios esenciales de todo drama, orientados ya y divididos. No tanto como para perder su carácter de principios, pero sí lo suficiente como para contener de manera sustancial y activa, es decir, plena de resonancias, una perspectiva infinitas de conflicto. Analizar filosóficamente un drama semejante es imposible, y solo poéticamente y extrayendo cuanto pueda haber de comunicativo y magnético en los principios de todas las artes, es posible evocar mediante formas, sonidos, músicas y volúmenes, pasando por todas las similitudes naturales de imágenes y semejanzas, no ya las direcciones primordiales del espíritu a las que nuestro intelectualismo lógico y abusivo reducirían a inútiles esquemas, sino estados de una agudeza tan extrema, de un corte tan absolutamente tajante, que se sentirán a través de los temblores de la música y de la forma, las amenazas subterráneas de un caos tan decisivo como peligroso. Y ese drama esencial, lo advertimos plenamente, existe y está hecho imagen de algo más sutil que la misma creación, algo que ha de representarse como el resultado de una voluntad única y sin conflicto. Es preciso creer que el drama esencial, el que estaba en la base de todos los grandes misterios, se conjuga con el segundo momento de la creación, y el de la dificultad y el doble, el de la materia y la condensación de la idea. Parece en verdad que allí donde reinan la simplicidad y el orden no pudiera haber teatro ni drama, y que el verdadero teatro nace, como la poesía, aunque por otras vías, de una anarquía que se organiza luego de luchas filosóficas, que son el costado apasionante de esas unificaciones primitivas. Ahora bien, esos conflictos que nos ofrece el cosmos en ebullición, de una manera filosóficamente alterada e impura, la alquimia nos lo propone en toda su rigorosa intelectualidad, puesto que nos permite volver a alcanzar lo sublime, pero con drama, tras un desmenuzamiento minucioso y exacerbado de toda forma insuficientemente refinada, insuficientemente inmadura, ya que está el principio mismo de la alquimia el no permitir que la mente tome impulso sino después de haber pasado por todos los canales, todos los basamentos de la materia existente y haber repetido esa tarea en los limbos incandescentes del futuro. Porque se diría que para merecer el oro material, la mente primero debiera probarse que era capaz del oro, del otro, y que no lo obtendría, no lo alcanzaría sino condescendiendo a ello, considerándolo como un símbolo segundo de la caída que debió experimentar para recobrar en una forma sólida y opaca la expresión de la luz misma, de la rareza y de la irreductibilidad.
La operación teatral de hacer oro, por la inmensidad de los conflictos que provoca, por el numeroso asombro de fuerzas que lanza unas contra otras y que conmociona, por ese llamado a una especie de redestilación esencial, desbordante de consecuencias y sobrecargada de espiritualidad, evoca finalmente el espíritu una pureza absoluta y abstracta, después de la cual no hay nada, y que se podría concebir como una nota única, una suerte de nota límite atrapada al vuelo, y que sería como la parte orgánica de una vibración indescriptible. Los misterios órficos que subyugaban a Platón tenían sin duda en el plano moral y psicológico algo de ese aspecto trascendente y definitivo del teatro alquímico, y con elementos de una extraordinaria densidad psicológica evocarían en sentido inverso los símbolos de la alquimia, que brindan el medio espiritual para decantar y transfundir la materia, la transfusión ardiente y definitiva de la materia por el espíritu. Se nos dice que los misterios de Eleusis se limitaban a poner en escena un cierto número de verdades morales. Creo que más bien debían poner en escena proyecciones y presentaciones de conflictos, luchas indescriptibles de principios. Luchas indescriptibles de principios, en esa perspectiva vertiginosa y resbaladiza, donde toda verdad se pierde al realizar la fusión inextricable y única de lo abstracto y lo concreto. Y creo que por medio de músicas instrumentales y de notas, de combinaciones de colores y de formas de las que hemos perdido hasta la idea, por una parte lograrían colmar esa nostalgia de la belleza pura, cuya realización completa Platón en verdad debió hallar al menos una vez en este mundo, realización sonora, invasiva y despojada. Y por otra parte debían resolver mediante conjunciones inimaginables y extrañas para nuestras mentes de hombres todavía despiertos, resolver e incluso aniquilar todos los conflictos nacidos del antagonismo entre materia y espíritu, entre idea y forma, entre lo concreto y lo abstracto, y confundir todas las apariencias en una expresión única que debía asemejarse al oro espiritualizado.